Hay que entender de una vez por todas que las mujeres no cambiamos de nivel socioeconómico con el matrimonio. Aun cuando no trabajes, aun cuando seas mantenida, estás en el mismo estatus en el que ya estabas antes de casarte y conocer a tu esposo, porque nos casamos entre nuestras mismas clases sociales. Y esa supuesta hipergamia solo funciona en agarrarte al mejor de tu círculo, pero no realmente escalar clases sociales. Y todo esto lo auno a la idea de, estoy viendo un video de alguien que explica por qué incluso las mujeres mantenidas no cambian su estatus socioeconómico aun cuando las mantengan, aun cuando no estén trabajando una vez que se casan, porque regularmente de todas formas se conocen en su círculo, conocen a su esposo o esposa en la universidad, con amigos en común, tu capital social, tu capital cultural y todo esto que ha dicho por Diura acerca de los capitales, am, el capital económico, cultural, todos estos no cambian. Y hay un comentario siempre que dice, ¿y entonces con Teresa qué pasó? Teresa refiriéndose a la novela de Angelique Boyer, e incluso Teresa refuerza por qué Teresa se casó con Arturo de la Barrera. O sea, date cuenta, Arturo de la Barrera es un hombre que perdió su prestigio familiar de abolengo por el supuesto fraude que hizo su papá. Él siendo un abogado muy talentoso y que afortunadamente ya estaba acabando la carrera, creo, si no es que ya la acabó, porque nada más hizo cargo de su hermana Luisa después. Limpió el honor de su padre, etcétera, pero siendo que porque el honor de su familia se arruinó, fue por eso que Paloma, la prometida que tenía de su mismo estatus socioeconómico, terminó la relación con Arturo de la Barrera. Lo terminó justamente por esa razón, porque dijo, no, 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 qué quemadón me voy a dar, o sea, no, no, ya no es digno, tal, por eso lo dejó plantado en el altar. Punto muy importante, Arturo de la Barrera ya había sido plantado en el altar porque había perdido su capital cultural, no, no el cultural, porque el cultural es conocimiento, había perdido su estatus sobre ser una familia respetable por el supuesto fraude que pudo limpiarle a su papá. Aún así, aunque limpiara la reputación, las cosas ya no volvieron a ser las mismas, ya no se volvió a casar con esa persona, después se dedicó toda su vida a ser un jurista, una persona, un profesor de la doctrina jurídica, etcétera, y eso es muy viable. Por eso cuando conoció a Teresa, él siendo y sabiendo cómo es ser discriminado por haber perdido mm, estatus justamente socialmente, además de que ya nos lo plantean como que Teresa tiene veintitantos y él ya tiene cuarenta y tantos, por supuesto que para él ya pesaba más casarse con alguien bonita, joven, estudiada, que aparte ella lo trabajó como por 4 años de la carrera cuando trabajó con él de asesora. Entonces es cierto, o sea, ni siquiera Teresa la tuvo tan fácil ni la tuvo tan papeada. Por algo ni Paulo la tomó como novia seria, por eso le decía, no, pues ya ni modo, es que cuando se enteró que sus papás eran pobres, y entonces Teresa nada más tenía las ofertas de ser amante, tanto por Paulo, que era su compañero desde la prepa, y que aún así siempre quiso con ella en la universidad, pero nunca se iba a aventar el tiro, digamos, de que él anduviera con alguien por debajo de, o sea, no para formalizar. Y el otro, el notario Cáceres, el papá de Aida, le ofreció igual ser amante porque tampoco se iba a aventar todo el show que es conseguirte una segunda mujer menos del estatus de Teresa. Por eso tanto Teresa como su amiga Esperanza eran consideradas simplemente amantes porque no son consideradas como un igual en sociedad cuando no se tiene ese estatus. Y el único que le quiso dar el estatus a Teresa de esposas es Arturo de la Barrera porque él ya había sido denigrado socialmente y en la familia de abolengo que él tenía, de todas formas, ya sabía que era lo que se sentía, además de que limpió el nombre, de todas formas, ese limpiar el nombre nunca queda tan limpio después de todo. La chava de abolengo, que era Paloma, lo dejó plantado en el altar, entonces él también había perdido valor, había perdido seguridad en sí mismo, había perdido muchas cosas y por eso es que aceptó a Teresa como un igual y como una esposa. Entonces es verdad lo que dicen.